Yo maté a mi propia sangre esa noche, no con un cuchillo, sino con una firma en un acta de defunción falsa. Mi hija, Elena, la que juré proteger con mi vida, me había declarado muerto ante el mundo para devorar el imperio que construí con sudor y traiciones ajenas. Y yo, como un fantasma andaluz salido de las entrañas de Sevilla, irrumpí en esa sala de juntas con el eco de mi resurrección retumbando en los oídos de todos. Pero empecemos por el principio, porque el odio no nace de la nada, se cuece a fuego lento en las grietas de la familia. Sevilla. Verano del 2023. El calor era un demonio que se colaba por las rendijas de mi villa en Triana, pegajoso como la culpa que empezaba a enredarse en mis venas. Yo era Javier Ruiz, el rey del aceite de oliva en el sur de España. Ruiz Aceites. S.L. Un emporio que había levantado de la nada olivares interminables en la campiña de Córdoba. Exportaciones a medio mundo. Y un nombre que pesaba como una catedral gótica en las mesas de los banqueros madrileños. 55 años. Viudo desde que un cáncer se llevó a mi Carmen hace una década. Y solo Elena, mi única hija de 32, como heredera. Ella, con su título en Administración de Empresas de la Universidad de Sevilla y esa sonrisa que podía cerrar tratos con árabes o yanquis, era mi orgullo. O eso creía yo. Todo empezó con una llamada. Era un martes. El sol cayendo a plomo sobre los alfarjes del Guadalquivir. Estaba en mi despacho, rodeado de botellas de aceite virgen extra que olían a tierra fértil y promesas rotas. El teléfono vibró. Papá, necesito verte. Es urgente. Ven a la finca principal esta noche. La voz de Elena sonaba tensa, como si hubiera masticado vidrios. Cancelé una cena con proveedores italianos y conduje mi viejo Land Rover por la A4, el polvo de los olivares alzándose como un velo mortuorio. Llegué a la finca al anochecer. La casa patronal, un caserío blanco con azulejos sevillanos que Carmen y yo habíamos restaurado, parecía un ataúd abierto bajo la luna. Elena me esperaba en el porche, vestida de negro, el pelo recogido en un moño severo que le endurecía el rostro. Entra, papá. Hay algo que debes saber. Su abrazo fue frío, como el mármol de una lápida. Dentro, en la sala de estar, había un notario, un tipo seboso llamado don Emilio Vargas, con gafas de montura dorada y una carpeta de cuero bajo el brazo. Y mi contable, Pedro, el que llevaba las cuentas desde que Elena era una niña con coletas. Siéntate, Javier, dijo Pedro, evitando mis ojos. Elena se quedó de pie, como una jueza dictando sentencia. El notario carraspeó y desplegó papeles, certificados médicos falsos, actas de defunción preliminares, transferencias de acciones. Señor Ruiz, lamentamos informarle que ha sido declarado legalmente incapacitado por deterioro cognitivo. Su hija, como apoderada, asumirá el control temporal de Ruiz Aceites. El mundo se inclinó. ¿Qué coño es esto?, rugí, arrancando los papeles de las manos de Vargas. Elena no parpadeó. Papá, has estado distraído. Olvidas reuniones, firmas cheques erróneos. El negocio se hunde. Yo lo salvaré. Era mentira. Yo recordaba cada oliva prensada, cada contrato suscrito. Pero Pedro, el traidor de ojos bajos, murmuró algo sobre evidencias médicas. Un médico corrupto, sobornado con Dios sabe qué. Intenté levantarme, pero Elena me clavó la mirada firma. Papá, o te declaramos muerto de verdad. El pánico me ahogó. ¿Muerta? ¿Mi propia hija? Firmé, temblando. Y esa noche me arrastraron a una clínica privada en las afueras de Córdoba. No era un hospital, era una tumba de lujo, con habitaciones blancas y enfermeras que me inyectaban sedantes para calmar el estrés. Días se convirtieron en semanas.
Elena visitaba. Siempre con excusas, es por tu bien. Papá. Descansa. Pero yo veía en sus ojos el brillo del triunfo, como el de un lobo que ha marcado su territorio. Escapé un mes después. Un guardia nocturno, un moro de Melilla con deudas de juego, aceptó 1000 euros por una llave maestra y un teléfono desechable. Corrí por los olivares bajo la lluvia torrencial, el barro pegándose a mis zapatos como cadenas. Me escondí en una posada cutre en Écija, cambiando mi tarjeta SIM por una prepago. Llamadas a abogados leales. Pero la mayoría callaban. Elena había purgado la empresa de disidentes. Mi fortuna, mis cuentas, todo bajo su yugo. Y entonces, el golpe final, un email anónimo de un empleado fiel. Señor Ruiz, la señorita Elena ha solicitado la declaración de defunción oficial. Dice que usted falleció en un accidente de coche en la sierra. El funeral es ficticio, pero las acciones pasan a ella mañana. La junta directiva se reúne en Sevilla para ratificar. Muerta. Me había enterrado vivo en los registros mercantiles. La rabia me quemó las entrañas como aguardiente puro. No era solo el negocio, era la traición de la sangre. Elena, la niña que acuné en noches de fiebre, la que lloró en mi hombro cuando Carmen murió. ¿Por qué? Dinero, poder, o algo más oscuro, juré entonces, en esa habitación hedionda a humedad, que volvería. No como un padre herido, sino como un verdugo con corbata. La venganza sería lenta, precisa, como prensar aceitunas hasta extraer la última gota de amargor. Los días siguientes fueron un laberinto de sombras. Me afeité la barba, teñí el pelo de gris para envejecer 10 años, y alquilé un piso franco en el barrio de Santa Cruz, el laberinto judío de Sevilla, donde nadie pregunta nombres. Contacté a viejos aliados, un jeque de Málaga que hackeó los servidores de la empresa por 2000 euros, revelando correos de Elena con amantes y prestamistas. Deudas. Eso era. Mi hija había hipotecado olivares para financiar un amante, un cabrón italiano llamado Marco, que prometía expandir el negocio pero solo chupaba sangre. Y Pedro, mi contable, era su cómplice, embolsándose comisiones. Planeé meticulosamente. La junta directiva se reunía en 2 semanas en la sede central, un rascacielos acristalado en el corazón de Sevilla, frente al Alcázar. Elena presidiría, luciendo mi anillo de sello como un trofeo. Yo entraría como un accionista fantasma, usando el nombre de un primo lejano fallecido, con acciones nominativas que aún no había transferido. El twist de mi resurrección no solo aparecería, traería pruebas. Grabaciones, documentos, y unas en la mengue el testimonio de la enfermera jefe de la clínica, sobornada para confesar el secuestro. La noche antes, no dormí. El Guadalquivir lamía las orillas como un río de tinta, y yo paseaba por las callejuelas, oliendo a jazmín y orina de gato. ¿Hice yo algo para merecer esto? Carmen siempre decía que el orgullo era mi pecado mortal. Tal vez Elena me odiaba por ser un padre ausente, por priorizar el negocio sobre sus sueños de artista. Pero no. Esto era codicia pura, envuelta en excusas familiares. Al amanecer, me vestí de traje oscuro, corbata negra como mi alma, y conduje hacia el abismo. La sala de juntas olía a café y ambición rancia. 20 rostros, directivos, banqueros, inversores. Elena en la cabecera, radiante en un traje rojo sangre, el anillo brillando bajo las luces LED. Señores, hoy honramos la memoria de mi padre, Javier Ruiz, fallecido trágicamente. Bajo mi liderazgo, Ruiz Aceites renacerá. Aplausos tibios. Yo esperé en el pasillo, corazón martilleando como un tambor flamenco. Cuando anunciaron la votación para su nombramiento como CEO permanente, empujé la puerta. ¿Renacer?
sobre mi cadáver. ¿Elena? Silencio de tumba. Rostros pálidos giraron hacia mí. Elena se congeló, el vaso de agua temblando en su mano. Papá. ¿Eres tú? Imposible. Me acerqué, lento, como un toro en la arena. No estoy muerto, hija. Solo enterrado por la tuya propia mano. Saqué la carpeta, actas falsificadas. Correos con Marco. Extractos de deudas. El caos estalló. Gritos. Acusaciones. Pedro se escurrió hacia la puerta. Pero lo señalé, tú, traidor. 10 años en la sombra. Y ahora esto. Elena se levantó. Ojos llameantes, estás loco. Te fuiste. Desapareciste. Yo salvé todo. La junta se dividió. Algunos me abrazaron como a un profeta resucitado, otros dudaron. Oliendo escándalo. Llamé a la policía desde mi móvil, secuestro y fraude. Arresten a mi hija. Manos esposadas la arrastraron. Su grito rasgando el aire, papá, por favor. Era por nosotros. Pero el daño estaba hecho. Ese día, recuperé el control. Pero la venganza verdadera apenas empezaba. Porque el odio, una vez desatado, no se sacia con esposas, exige sangre. Los días después de mi resurrección fueron un vendaval de flashes y titulares. El fantasma de Ruiz Aceites regresa del más allá, clamaban los periódicos de Sevilla. Desde el Correo de Andalucía hasta las ediciones digitales de El País. Elena en prisión provisional en la cárcel de Aljibe, acusada de falsificación y coacción. Yo, en la cima de nuevo. Pero el trono estaba astillado. Cada noche, en mi villa de Triana, el eco de su grito en la sala de juntas me despertaba sudando. ¿Victoria? No. Solo el preludio de un infierno familiar que yo mismo avivaría. Reorganicé la empresa con mano de hierro. Despedí a Pedro en una mañana lluviosa, viéndolo marchar con una caja de cartón y el rabo entre las piernas. 20 años, Javier. ¿Esto es el agradecimiento? Balbuceó. Le escupí, el agradecimiento es no pudrirte en la misma celda que tu patrona. El jeque malagueño me entregó más oro, videos de Elena y Marco en yates de la Costa del Sol, riendo sobre el viejo chocho que se pudre. Marco, ese gigolo con acento de Milán y deudas en casinos de Marbella, huyó a Italia. Lo rastreé, la Interpol lo pescaría pronto. Pero no era suficiente. La traición de Elena no era solo financiera, era un puñal en el vientre de nuestra historia. Recordé la infancia de ella. Noches de feria en abril, cuando la subía a mis hombros para ver los fuegos artificiales sobre el río. Papá, ¿seré como tú algún día? Preguntaba. Ojos brillantes como las luces de la Giralda. Mejor, mi reina. Construirás castillos donde yo solo tengo olivares. Carmen reía, acunándola. Tras su muerte, Elena se endureció. Estudió en Madrid. Volvió con ideas de modernizar el negocio EPS de Dilive y de aceite. Fusiones con startups veganas. Yo resistí. Los olivares eran tradición. No un gadget. ¿Fue eso el germen del odio? ¿O tal vez mi ausencia? Las cenas solitarias que ella cocinaba para un padre fantasma. Visité la cárcel una semana después. El encuentro conyugal era un cuartucho gris, con una mampara de plexiglas y teléfonos sucios. Elena apareció demacrada. El moño deshecho. Moretones en los brazos de alguna riña carcelaria. Papá. Dios. Pareces un espectro. Su voz era un hilo, pero sus ojos ardían. Tomé el auricular, dime por qué, Elena. ¿Por el dinero? Por ese cabrón italiano. Lágrimas surcaron su rostro, pero no de arrepentimiento, de rabia. Tú no entiendes nada. El negocio se moría. Tú, con tus métodos del siglo pasado, ibas a arruinarlo todo. Marco tenía un plan, inversores de Dubái, expansión a Asia. Pero tú eras el ancla.
Te declaré muerto para liberarnos. Liberarnos. La palabra me golpeó como un latigazo. Liberarnos. Me secuestraste. Me drogaste como a un animal. Ella se inclinó hacia el cristal. Lo hice por ti. Pensé que en la clínica te curarías, que volverías renovado. Pero te escapaste, paranoico. Y ahora me pudres aquí. Mentira. Los correos lo decían todo. Elimina al viejo de una vez. Falsifica la muerte y firma. Marcos susurraba en sus oídos. Pero había más. Un detalle en los documentos, firmas de mi difunta suegra, propiedades que Carmen heredó y que Elena reclamaba como suyas. ¿Celos póstumos? ¿O algo peor? Salí de allí con el estómago revuelto. En el coche. Llamé a mi hermana, tía de Elena, Rosa. Ella, la mediadora eterna, con su casa en el pueblo de Carmona y su rosario colgando del retrovisor. Javi, la sangre no se lava con tinta. Elena es tu carne, perdónala. Pero el perdón era un lujo para santos, no para hombres como yo, forjados en la Andalucía dura donde la traición se paga con usura. Planeé el siguiente paso, demandar a Marco por estafa, congelar las cuentas de Elena y exhumar el accidente que nunca ocurrió. Un perito forense confirmó, los restos del coche en la sierra eran de un modelo diferente. Falsedad pura. La sociedad se dividió. En Sevilla, los viejos proveedores me vitoreaban en las tabernas. Ole, Javier, la niña se pasó de lista. Pero en los círculos madrileños, chismes, Ruiz es un tirano, su hija solo quería modernizar. Mi reputación, ese frágil aceite que unta ruedas, se agrió. Inversores dudaron, las acciones cayeron un 15%. Entonces apareció el mediador, un abogado de Barcelona, enviado por Rosa, proponiendo un pacto. Elena confiesa, devuelve el control, y tú retiras cargos por coacción. Reí amargamente. Dile a mi hermana que el diablo no negocia. Pero la grieta se ensanchó cuando recibí una carta anónima. Papel barato. Letra temblorosa, Javier. Elena no actuó sola. Pregunta por el testamento de Carmen. Hay secretos que te romperán. El corazón me dio un vuelco. Carmen, mi luz, ¿qué ocultaba? Corrí a la notaría en Córdoba, donde guardábamos el testamento. El notario, un vejestorio, palideció. Señor Ruiz, su esposa dejó una cláusula, si usted fallecía antes. Las propiedades pasaban directamente a Elena, excluyéndolo a usted por negligencia emocional. ¿Negligencia? Carmen nunca dijo nada. Leí las líneas, Javier ama el oro más que a su familia. Elena merece la libertad. El mundo se derrumbó. Mi mujer, en su lecho de muerte, me había condenado. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, saladas como el mar de Cádiz. Elena lo sabía. Usó el testamento para justificar su puñalada. No era solo codicia, era venganza generacional. Carmen me culpaba por las noches ausente, por priorizar olivares sobre cenas familiares. Y Elena, heredera de ese rencor, me enterró para honrar a su madre. Esa noche, bebí solo en el porche, mirando las estrellas sobre Triana. El odio mutó de furia ciega a un cálculo frío. No la destruiría del todo, la obligaría a mirarse en el espejo de su traición. Mañana, interrogaría al notario de Carmen. Y si había más gusanos en la manzana familiar, los extirparía uno a uno. Porque en Andalucía, la familia es sagrada, pero el honor es Dios. El secreto de Carmen me carcomía como un gorgojo en la aceituna. Al día siguiente, conduje a Córdoba bajo un cielo plomizo, el viento del levante azotando los campos como un látigo divino. La notaría era un edificio barroco en el casco antiguo, con puertas de roble que chirriaron al abrirse. Don Federico, el notario que redactó el testamento, era un hombre frágil de 70,
con manos manchadas de tinta y ojos que esquivaban los míos. Señor Ruiz, lamento. Su esposa era una mujer de principios. Insistió en esa cláusula. ¿Principios? ¿O rencor? Gruñí, golpeando la mesa de caoba. El tartamudeó. Carmen vino sola, semanas antes de morir. Dijo que usted la había abandonado emocionalmente durante años. Quería proteger a Elena. Proteger. La palabra era un veneno. Recordé las últimas semanas de Carmen, su piel amarilla, los tubos de quimio, mis viajes a ferias en Italia mientras ella languidecía en el hospital de Sevilla. Trabajo por nosotras, le decía. Ella sonreía débilmente, pero en sus ojos, un abismo. ¿Ese abismo engulló a nuestra hija? Salí con copias del testamento, el corazón un puño apretado. De vuelta en la finca, reuní a los capataces leales, hombres curtidos como el cuero de las sillas de montar, que conocían cada surco de los olivares. Escuchad, Elena vendió parcelas a especuladores. Recuperadlas. Y vigilad a Marco, si pisa suelo español, llamad a la Guardia Civil. Ellos asintieron, silenciosos, sabiendo que la tierra no perdona traidores. Esa tarde, caminé por los olivares, el sol filtrándose entre las hojas plateadas como cuchillas. Cada árbol era un testigo, plantados con mis manos, regados con mi sudor. Elena los había hipotecado por caprichos, por un amante que la usaba como escalera a la riqueza. Llegó entonces el primer contraataque de Elena. Desde la cárcel, su abogado, un tiburón de Madrid con corbata de seda, presentó una contrademanda, abuso de poder paternal y secuestro inverso. Alegaba que yo la había manipulado toda la vida, que el secuestro en la clínica era un complot mío para probar su lealtad. Absurdo. Pero los medios lo devoraron. Entrevistas en Telecinco, la hija traicionada, víctima o villana. Rosa, mi hermana, me llamó histérica. Javi, estás destruyendo a la niña. Ven a Carmona, hablemos. Fui, no por piedad, sino para medir el terreno. Carmona era un oasis de olivos centenarios. La casa de Rosa, un refugio de azulejos y olor a gazpacho. Ella me abrazó. Llorando, eres igual que papá, lerco como una mula. Sentados en el patio, con vino de la tierra. Me contó, Elena vino hace meses. Estaba aterrorizada. Dijo que Marco la presionaba, que deudas de juego lo volvían loco. Pidió prestado de la finca, pero tú no estabas. Entonces, el plan. Prestado, de mí, no. Elena nunca pidió. O tal vez sí, y yo, ciego en reuniones, lo ignoré. La duda se clavó como espina. ¿Y el testamento? Pregunté. Rosa palideció. Carmen me lo confió. Me hizo jurar silencio. Decía que tú la matabas con tu ambición. Lágrimas mías ahora, calientes, mezcladas con el vino. Mi hermana, la mediadora, se convirtió en aliada involuntaria. Ayúdame a sacarla, Javi. Un pacto, ella confiesa todo. Tú le das una parcela pequeña para empezar de cero. Tentador. Pero el odio susurraba, no. Hazla pagar. Regresé a Sevilla con la semilla de la duda plantada. Pero la arranqué. Llamé al jeque, encuentra a Marco. Quiero su cabeza en bandeja. Semanas después, el Duist menor, Marco fue arrestado en el puerto de Algeciras, intentando huir en un yate robado. Bajo custodia. Cantó como un canario. Elena me debía 200.000 euros. Amenazó con contártelo todo si no la ayudaba. Falsificamos los papeles. Ella firmó primero. Deuda. No solo codicia, pánico. Mi hija, ahogada en mentiras, arrastrándome al fondo. La interrogué en prisión vía video. Dime la verdad, Elena. Por Marco. Ella, con ojeras como pozos, rompió, no solo por él. Por ti. Por cómo destruiste a mamá.
Quería demostrarte que podía sola. Y fallé. Fallo. La palabra nos unió en un instante de humanidad cruda. Pero el perdón era un espejismo. Ordené embargar sus bienes personales, el ático en Nervión. Joyas de Carmen. Ella gritó en la llamada: «Eres un monstruo, me estás matando». No, hija. Tú me mataste primero. La prensa olfateó sangre, protestas frente a la sede. Feministas clamando patriarcado tóxico. Mi imagen se resquebrajaba, boicots a mis aceites en supermercados de Madrid. Entonces, el mediador reapareció: «Señor Ruiz, ofrezca una rama de olivo. O el imperio caerá con usted». Dudé. Noches en vela, paseando por la ribera. El flamenco lejano como burla. Recordé a Carmen en nuestro aniversario. Bailando en la feria. Javi. La familia es el verdadero aceite, unge el alma. Tal vez tenía razón. Planeé un encuentro privado, sin abogados. Pero el destino intervino: una carta de la clínica. La enfermera jefe, la que soborné, había desaparecido. Su piso allanado. Un mensaje en la pared: «La venganza es un plato que se sirve frío». ¿Amenaza? ¿O perenoye mía? Los olivares susurraban secretos esa noche. Viento entre ramas como confesiones. Elena no era solo villana, era eco de mis pecados. Pero la sombra se cernía, alguien más jugaba. Rosa, el notario, el juego se complicaba. Y yo, el rey resucitado, sentía el lazo apretarse. La desaparición de la enfermera fue el primer hilo suelto en mi tapiz de venganza. Llamé a la policía, un comisario de Sevilla, curtido en casos de narcotráfico en el puerto. Me recibió en su oficina atestada de expedientes. Ruiz, esto huele a ajuste de cuentas. Enemigos en el negocio. Sonreí amargamente: «Solo familia». Él anotó. Pero sus ojos decían: «Estás jodido». Esa noche, contraté un detective privado. Un ex policía de Cádiz llamado Lobo, con cicatrices de navaja y olfato para ratas. Encuéntrala. Y vigila a mi hermana. Lobo trabajó rápido. 2 días después, en un bar de la Macarena, me mostró fotos: Rosa visitando a Elena en prisión. No una, sino 3 veces. Y en la tercera, entregando un sobre. ¿Qué coño?, mascullé. Mi hermana, la santa, cómplice, la confronté en Carmona al atardecer, el sol tiñendo los olivos de sangre. Rosa, ¿qué le das a Elena? Dinero para sobornar testigos. Ella se derrumbó en una silla de mimbre. Rosario entre dedos temblorosos: Javi, Dios me perdone. Pero sí. Le di lo de mamá, el collar de perlas, para venderlo y pagar un buen abogado. Elena es inocente de lo peor, Marco la manipuló. Inocente. La palabra era un ácido. Me traicionasteis las dos, Carmen desde la tumba, tú desde la cruz. Rosa lloró: no traición. Protección. Tú eres el veneno, Javi. Desde niño, pisoteando a todos por el oro. Sus palabras me barrieron como un vendaval. Recordé infancia en el pueblo, padre azotándome por romper un olivo, madre callando. Yo, el monstruo generacional, salí furioso. Pero la duda germinó. Lobo llamó esa medianoche: la enfermera está en un convento en Ronda, ocultándose. Dice que Elena amenazó con matarla si no falsificaba más papeles. Amenaza. Mi hija, de niña de feria asesina en potencia. El lazo se apretaba, no solo alrededor de ella, sino de mí. La empresa tambaleaba, proveedores italianos cancelando contratos, temiendo escándalos. Inversores huyendo como ratas del Guadalquivir en crecida. Reuní a la junta de emergencia en la sede, bajo lluvia torrencial que azotaba los cristales. Señores, el legado de Ruiz no caerá por chismes. Propongo una reestructuración, vendo el 20% a un fondo andaluz leal. Aplausos.
Pero en sus ojos, piedad. Yo, el rey, mendigando lealtad. Elena, desde su celda, orquestaba sombras. Su abogado presentó pruebas, grabaciones mías gritando en la clínica, sedado o muerto, pero fuera. Editadas, manipuladas. La contrademanda ganaba tracción, el juez, un progresista de Córdoba, inclinaba la balanza. Llamé a Lobo, encuentra el origen de esas grabaciones. El rastreo, un interno de la clínica, pagado por Pedro, el contable exiliado en Portugal. Lo extraditamos, bajo luces fluorescentes. Confesó, Elena prometió 50.000 si te hundía. Dijo haz que parezca un loco. Loco. El espejo me devolvía un rostro demacrado, ojos hundidos como olivares en sequía. Visité a Elena de nuevo, sin mampara esta vez un favor del comisario. En una sala de visitas, esposada. Me miró con desafío, papá. ¿Vienes a rematarme? Me senté cerca, oliendo su perfume rancio de cárcel. Dime quién más. Elena. Rosa. Pedro. ¿Quién hilvana esta re? Ella rió. Amarga, todos. Mamá me contó tus infidelidades durante su enfermedad. Enfermeras. Socias. Tú la mataste con eso. Yo solo cobro la deuda. Infidelidades. El puñetazo al alma. Carmen lo sabía. Una noche en Milán. 2010. Una diseñadora italiana. Vino y soledad. Un error, juré. Pero más, una contable en Sevilla. Carmen enferma. Elena lo usó como combustible. Te odio por eso, papá. Por rompernos. Lágrimas suyas. Primeras genuinas. El lazo se aflojó un instante, ábrase su mano esposada. Hija. Yo. Lo siento. Pero el odio contraatacó, siento no haberte matado de verdad. Salí roto. Lobo me esperó en el coche, tenemos a Marco. Quiere un trato, testifica contra Elena a cambio de inmunidad. Lo traje a Sevilla, encadenado en un sótano de la finca. Bajo mi mirada, cantó, ella planeó todo. El secuestro, la muerte falsa. Quería tu imperio para vendérselo a una multinacional francesa. Lavado de dinero incluido. Lavado. El twist se reveló, no solo deuda, crimen organizado. Elena, mi niña, enredada con mafiosos galos que blanqueaban euros en olivares falsos. El lazo se convirtió en soga. Alerté a la UDYSO, la unidad antidroga. Redadas en la finca, fardos de cocaína escondidos en barriles de aceite. Titulares, El Imperio de Ruiz. Cloaca de narcos. Mi nombre. Mansillado para siempre. Elena, al saberlo, colapsó en su celda. Intento de suicidio con sábanas. Rosa me llamó, mátame tú. Javi. La has destruido. Pero el verdadero verdugo era el secreto de Carmen, que ahora envenenaba todo. Noches de insomnio. Whisky quemando gargantas. El clímax se acercaba, el juicio en 2 semanas. Preparé mi testimonio. Pero el corazón dudaba. ¿Venganza o redención? Los olivares, testigos mudos, esperaban la cosecha de consecuencias. El juicio fue un circo romano en el Palacio de Justicia de Sevilla, con tocas volando como capas de toreros y flechas tegadores como souls andaluces. Elena, pálida en el banquillo, con un traje gris que la hacía parecer un espectro. Yo, testigo estrella. Subí al estrado con piernas de plomo. El fiscal, un sevillano de voz ronca como el cantejondo, pintó el cuadro, fraude, coacción, lavado. La acusada, hija del imperio, lo devoró desde dentro. Elena me miró. Ojos suplicantes, papá. Mi turno. Juré sobre la Biblia. Pero Dios parecía ausente. Señoras y señores, Elena es mi sangre. Pero la sangre traiciona. Detallé todo, el secuestro, las falsedades, los narcos.
La sala jadeó ante las fotos de barriles contaminados. Correos con Marco. El abogado de ella contraatacó, el demandante es el tirano, infidelidades. Negligencia. La cláusula de Carmen prueba su culpa moral. Mostraron cartas de mi esposa. Palabras póstumas que me apuñalaron, Javier. Tu ambición nos ahoga. Elena, huye de él. El jurado murmuró. Yo, con voz quebrada, confesé, fallé como marido, como padre. Pero el crimen no se lava con lágrimas. Elena gritó desde su asiento, mentiras. Tú me empujaste a Marco, ignorando mis llamadas. Caos. El juez golpeó el mazo, silencio. Entonces, el twist mayor, el que volteó el tablero, Lobo irrumpió con un sobre. Señoría. Nueva evidencia. Grabación de audio. Voz de Rosa, Elena. Hazlo. Decláralo muerto. Yo firmo como testigo. Carmen lo querría así. El collar te ayudará a empezar lejos. Rosa. Mi hermana. La mediadora. La traidora suprema. La sala estalló. Elena sollozó, tía. No, era para protegerte. Rosa. Citada de urgencia. Confesó entre hipos, quería vengar a Carmen. Javi. Perdóname. El lazo se rompió, no solo Elena, sino la familia entera colapsaba. El fiscal pidió cadena perpetua, el abogado de Elena, absolución por coacción moral. Descendí del estrado, rozando el banquillo. Hija, ¿por qué no pediste ayuda? Ella susurró, tenía miedo. De ti, del fracaso. El clímax no fue el veredicto culpable. 20 años con probation fue ese instante. Ojos en ojos. Donde el odio se disolvió en vacío. Marco. Extraditado. La delató por inmunidad. Rosa. Arrestada por complicidad. Yo. Libre pero encadenado por culpa. Salí al sol cegador. Periodistas me asediaron, venganza consumada. No. Solo pérdida. La empresa. En quiebra parcial. La vendí a fragmentos. Olivares a cooperativas locals. La marca a un fondo ético. Dinero sobraba para vivir, pero el alma se pudría. Elena apeló desde prisión, la visité semanalmente. Conversaciones crudas como vino sin filtrar. Papá, ¿me odias? No. Me odio a mí. El clímax se extendió en ecos, redadas ampliadas. Narcos franceses huyendo. Mi nombre en listas de Europol. Pero el verdadero alto era interno. Un torbellino de pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden VIH símbolo 1 ED1 IH símbolo 1 EADN que me dejaba exhausto. Años después. En el otoño de 2025. Los olivares de Córdoba brillaban dorados bajo un sol misericordioso. Yo, 60 ahora. Cojeaba por los surcos con una caña de olivo tallada. El cuerpo marcado por un infarto post-juicio. Elena salió en condicional tras 10 años. Demacrada pero con fuego en los ojos. La recogí en la puerta de aljibe. Silencio pesado como niebla del río. Papá. Gracias. No respondí. Conduje a la finca restaurada. Ahora un eco de glorias pasadas. La reconciliación fue un baile torpe. Días de gazpacho frío y conversaciones a medias. Marco me destruyó, confesó ella. Yo te empujé a él. Hice terapia en Sevilla. Un loquero judío de Santa Cruz que desenterró mis demonios, el padre ausente. La culpa por Carmen. Rosa. En arresto domiciliario. Murió de cáncer un año después. Su funeral en Carmona fue mi última lágrima. Perdóname, hermana. Susurré sobre su tumba. Elena se quedó. No como heredera, sino como guardiana. Plantamos olivos nuevos. Variedades resistentes al cambio climático. Símbolo de renacer. Pero las consecuencias eran irreversibles, mi reputación. Un aceite amargo que nadie compraba, su juventud. Robada en celdas grises. Twist final. En los archivos de Carmen.
Una carta no abierta, Javi. Te amé pese a todo. El testamento era prueba, no castigo. Enséñale a Elena a perdonar. Tarde, pero sanador. La venganza. Esa bestia que alimenté. Me dejó cenizas. Ahora, entre Ana. Miro el Guadalquivir y sé, la familia no se reconstruye, se reinventa. Elena baila flamenco en ferias. Yo prenso aceite artesanal. No reyes, sino supervivientes. Y en las noches, cuando el viento susurra traiciones pasadas, susurro de vuelta, basta. La sangre sana.